Hola, profe, ¿qué tal? Profe, yo tenía una consulta para hoy, para los compañeros. Sí, decimos Quería hacerlo. saber si existe la posibilidad de iniciar el recuperatorio tipo 5:30. El motivo es que yo tengo que salir de mi trabajo y pedí permiso para salir temprano, tipo 4:30. Y mi trabajo es acá detrás de la costa, sobre Artigas, y tengo que irme hasta mi casa que es en Itanramada. Y tipo, me tomaría un tiempito para llegar. Eh, Sí, sí, no hay eh, problema. Sí, sí hay problema, veo para rendir por no, acá podemos nomás. empezar a la hora de siempre. En todo caso, a ti te concederé más tiempo, Perfecto, profe. Muchísimas gracias. más fácil. Hoy está con nosotros Nicolás. Nico nos va a hacer una presentación en particular, ¿sí? Sobre un proyecto de tesis. Él ya es ingeniero, un proyecto de tesis que defendió. Me pareció muy relevante dar este tiempo y va a empezar en 3 minutos cuando... eh, a ver si alguien más está. Sí, empezamos. Nico, ¿tú estás medio listo? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, se te escucha. Nico, yo creo que puedes empezar presentando pantalla, ¿sí? Para que no se extienda demasiado y a lo mejor puedes ir arrancando. ¿Hoy? No hay problema. Hoy rendían Info 1, era que rendían hoy, ¿no? Recién vinimos de eso. ¿Y qué tal estuvo el examen, Sebastián? Sin palabras, profe. Se descompuso mi cerebro. Ya, ok. Clarísimo. Nicolás, tú si estás, te dejo. Para mí no hay problema. Empezamos entonces. Buenas tardes a los presentes. Mi nombre es Nicolás González, para los que no me conocen. Estuve presentando un proyecto de tesis hace un mes aproximadamente con el profesor Felipe, ¿verdad? Y principalmente estuvimos enfocados hacia el área de privacidad, ¿verdad? Mi proyecto se llama Herramienta de Análisis del Impacto de la Privacidad aplicado a un sistema académico universitario. Para entrar un poco en detalle de lo que estuvimos viendo en este proyecto, ¿verdad? Tengo esta presentación, la cual se divide en 4 secciones principales. Comenzamos por la introducción, donde veremos una descripción rápida de la problemática y algunos conceptos para entender la presentación. Luego pasamos a ver lo que sería el estado del arte, algunos métodos actuales y herramientas que llegamos a probar. Luego pasamos a la parte de nuestra solución, donde estaré explicando lo que hicimos en desarrollo de la herramienta y un vistazo general de la misma. Y por último, tenemos la parte de evaluación, ¿verdad? Donde veríamos algunos resultados y la validación de estos resultados que se obtuvo a lo largo de este proyecto. Bueno, comenzando por la introducción, nosotros sabemos que hoy en día la gente vive cada vez más conectada a los servicios ofrecidos en Internet. Uno se levanta en las mañanas, ¿verdad? Y recibe notificaciones personalizadas, recibe rutas óptimas hasta lugares rutinarios e incluso anuncios de productos relevantes a los intereses de cada uno. Para lograr esto, las empresas almacenan miles de millones de datos pertenecientes a los usuarios a fin de lograr, en primer lugar, personalizar la experiencia y por otro lado, ajustar, digamos, los datos que se muestran a cada usuario. Sin embargo, esto nos genera la problemática de qué pasaría si estos datos recaen en las manos equivocadas, ¿verdad? Em, Tenemos el caso, por ejemplo, en 2018, el caso Cambridge Analytica, uno de los casos famosos, ¿verdad?, que estuvo en las noticias,
donde básicamente se accedieron de manera ilegal, ¿verdad?, a datos de Facebook, los cuales fueron utilizados luego por parte del gobierno ruso principalmente, ¿verdad?, para influenciar las campañas de elecciones en el momento, ¿verdad?, de los Estados Unidos. Todos estos datos no fueron autorizados para esta clase de uso, ¿verdad?, por lo que se considera un uso no autorizado o ilegal de los datos, ¿verdad? Para casos como estos es que surge lo que sería la ley de GDPR. La ley GDPR es una legislación europea que tiene como principal objetivo mejorar la calidad de la privacidad y la seguridad de los datos en Internet. No es el único proyecto que está surgiendo hoy en día, ¿verdad? Tenemos casos en Latinoamérica como es Brasil, ¿verdad?, que en 2020 ya puso en marcha la ley LGPD, que está basada en sí mismo sobre la GDPR. E incluso ya en Paraguay empezamos a tener casos similares. Hay iniciativas en el Congreso, ¿verdad?, de ley de privacidad, por lo que vemos que cada vez se está volviendo un tema más importante en el mundo. Estas leyes traen muchos cambios, ¿verdad? Uno, por ejemplo, al navegar en Internet hoy en día, ¿verdad?, suele salir estos avisos de cookies en todas las páginas, ¿verdad? Estos son algunos de los requerimientos legales que traen estas leyes, ¿verdad? Y cómo están cambiando hoy en día la privacidad en Internet. Para poder medir lo que sería la privacidad en estas herramientas que se ofrecen, ¿verdad?, surgen lo que serían los análisis del impacto de la privacidad a fin de reconocer los niveles de riesgo de los usuarios en las distintas plataformas que se ofrecen. Nosotros definimos más formalmente, ¿verdad?, un PIA como un proceso sistemático para evaluar los impactos de la privacidad en un proyecto y tomar las acciones necesarias para evitar o minimizar los impactos negativos del manejo de la información. Luego de acá surgen lo que serían las herramientas PIA, las cuales son principalmente programas o software que ayudan a ejecutar el PIA a lo largo de la vida del proyecto, ¿verdad? Debido a la novedad de las legislaciones que estuve mencionando, estas herramientas son todavía nuevas y por lo tanto hay lugar para aportar al desarrollo de las mismas. Es acá donde nosotros vimos en este proyecto una oportunidad para extender e implementar estas herramientas como caso de estudio dentro de la Universidad Católica. Por lo tanto, lo que sería la herramienta del análisis del impacto de la privacidad, se proponen como objetivo tres categorías principales, ¿verdad? Comenzando por la identificación de riesgos, perdón, donde se busca primeramente identificar los riesgos y amenazas que puedan surgir a lo largo de la vida del proyecto. Luego, evaluar los métodos y o procesos de protección para evitar o mitigar dichos riesgos de la privacidad. Y por último, servir de medio ante los requisitos legales, ¿verdad?, para demostrar que nuestra aplicación o sistema se rige por las leyes declaradas anteriormente. Para ello, el PIA tiene 4 pasos principales, ¿verdad? Comenzando por la fase 1, tenemos lo que será el análisis del límite, donde se verifica si el PIA es necesario o no para el proyecto. Luego se pasa a identificar los equipos, por un lado la gente que estará trabajando sobre el análisis, así como la gente que está trabajando sobre el sistema que está siendo desarrollado en el momento. Y por último, una descripción del proyecto que se estará analizando. Luego, en la fase 2 tenemos la fase de análisis de flujo de información, donde se examina cómo se procesan estos datos, dónde se almacenan estos datos, quién tiene acceso a la información, entre otras cosas. Luego se pasa a una sección de consulta con las partes interesadas, las cuales suele ser la gente que solicitó que se realice el análisis, a fin de entender primariamente los objetivos que se quiere lograr y el nivel de privacidad que se quiere alcanzar al finalizar este análisis. Luego, ya entrando a la fase 3, tenemos lo que sería la identificación de riesgos, ¿verdad? Los posibles lugares donde pueda filtrarse la información dentro de la aplicación, para luego formular un conjunto de recomendaciones a fin de evitar o minimizar dichos riesgos de la privacidad. Luego, por último, en la fase 4, comenzamos con lo que sería la publicación del reporte, ¿verdad? Este reporte sería básicamente un resumen de todos los otros pasos mencionados anteriormente, donde principalmente se pasa a implementar las recomendaciones detalladas en este reporte para alcanzar un nuevo nivel de privacidad en el proyecto. Como última fase tenemos lo que sería la revisión de cambios, donde en esta fase
se visualiza justamente el nivel de privacidad alcanzado en el proyecto, y en caso de que el nivel de privacidad no sea lo ideal, ¿verdad? Se vuelve a pasar una fase de formulación de recomendaciones, se publica una nueva versión del reporte y se pasa a implementar las nuevas recomendaciones. Si para este punto el nivel de privacidad alcanzado en el proyecto es considerado, digamos, lo ideal o lo que se tenía en mente, ¿verdad? Entonces el PIA se da como completo por ahora. Con esto hecho, ¿verdad? Pasamos a ver ahora lo que pudimos recabar en este proyecto en lo que respecta al estado del arte de esta área, ¿verdad? Como estuve mencionando hace rato, la mayoría de los PIAs se realizan hoy en día de manera manual, ¿verdad? En los países donde estos son necesarios, ¿verdad? Como sería el caso de Canadá, Reino Unido, Australia, entre otros, ¿verdad? Estos ofrecen plantillas o documentos, ¿verdad? Los cuales hacen uso de colecciones de preguntas para poder cubrir todos los aspectos relacionados a seguridad y privacidad. Y de esta manera poder razonar de manera más fácil los posibles riesgos que hay dentro del sistema, así como las posibles soluciones para evitar o minimizar dichos riesgos. De acá se hace uso de lo que mencioné hace rato, la herramienta de PIA, la cual consideramos cualquier programa o software enfocado en facilitar la ejecución del proceso. Cuando hablo de facilitar, estas herramientas hacen uso de funcionalidades como lo que sería la generación automática de reportes, herramientas de trabajo en equipo, sincronización, versionamiento, alertas, notificaciones, entre otras cosas, ¿verdad? Con esto dicho, nosotros probamos ciertas herramientas para este proyecto, ¿verdad? Donde incluyo esta tabla que se visualiza a continuación, ¿verdad? La cual sería un resumen básico de las funcionalidades principales de cada herramienta, donde principalmente nosotros estuvimos trabajando con la herramienta PIA de CENIL, ¿verdad? Del gobierno francés, debido a que es la única herramienta como se visualiza acá que es de código abierto, ¿verdad? Versus la otra herramienta que son de código cerrado, lo cual a nosotros nos facilita bastante el aporte a esta herramienta. En cuanto a las funcionalidades que detectamos de cada herramienta, ¿verdad? Nosotros generamos esta tabla donde dimos una calificación de 1 a 3 estrellas según la funcionalidad percibida de cada una, donde acá podemos ver un punto débil en común, ¿verdad? En lo que sería la debilidad a la hora de automatizar ciertos procesos dentro de estas herramientas. De lo cual surge nuestra solución en la siguiente sección. Bueno, el proyecto que estuvimos realizando entonces consta en la elaboración de un módulo para automatizar la obtención de datos pertinentes a la hora de ejecutar un PIA. Para ello nos proponemos los siguientes objetivos que vemos en pantalla, los cuales constan en facilitar la elaboración de un PIA primeramente, ¿verdad? Luego automatizar los módulos de obtención de datos para la fase 2 y 3 del PIA. Luego recomendar soluciones en cuanto a los datos recabados. Y por último, proveer nueva información a fin de mejorar la información del estado de la privacidad en el proyecto actual, ¿verdad? Cuando yo hablo de las fases 2 y 3 del PIA, ¿verdad? Me refiero a las fases de análisis de flujo de información, consulta con partes interesadas, identificación de riesgos y por último la formulación de recomendaciones. Como caso de estudio, como mencioné al comienzo, se tomó en cuenta la Universidad Católica, la cual nos ofrece el sistema académico Sapiencia. Sapiencia hoy en día maneja lo que sería los registros de aproximadamente 20.000 estudiantes a lo largo de todo el país. Por lo tanto, debido a la dimensión y criticidad de los datos pertenecientes al sistema, consideramos que el sistema Sapiencia provee un rico caso de estudio para experiencia de este proyecto, ¿verdad? Lo cual nos ayuda bastante a la hora de validar el aporte que realiza nuestra herramienta. Con esto dicho, podemos pasar a ver un poco lo que sería el desarrollo de nuestra herramienta, ¿verdad? Como herramienta base, como mencioné, tomamos la herramienta PIA del CENIL, ya que es la única de código abierto, como mencioné. Para el stack tecnológico que se tomó en esta herramienta, seguimos la línea de programación de la herramienta base, la cual tiene un front-end desarrollado en Angular. Angular es un framework para páginas web, ¿verdad? La cual luego a través de Electron es convertida en una aplicación de escritorio para poder utilizarse nativamente en su sistema operativo. Luego, del lado del backend, tenemos una API de tipo REST desarrollada en Ruby on Rails, la cual a su vez se comunica con una base de datos de tipo PostgreSQL para el almacenamiento de los datos.
Nosotros, además de seguir el stack tecnológico, ¿verdad? Desarrollamos un esquema de comunicación dentro del sistema, ¿verdad? La cual, para resumir, ¿verdad? Utiliza la conexión SSH para comunicarse primeramente del frontend al backend, ¿verdad? El cual a su vez se comunica con el servidor a ser analizado, ¿verdad? Este servidor a ser analizado por su parte corre una serie de scripts para recabar todos los datos necesarios para el análisis, los cuales son devueltos luego al backend para ser interpretados y cargados dentro de la base de datos y por último ser mostrados dentro del frontend. Para la selección de datos a recabar se tuvo en cuenta dos dimensiones principales, ¿verdad? Por un lado tenemos la dimensión de privacidad y por el otro tenemos la dimensión de seguridad, ya que aunque el proyecto está enfocado hacia el área de privacidad, muchas veces este concepto no se puede dar sin un nivel de seguridad, apropiado, ¿verdad? Por lo que consideramos que ambas dimensiones están estrechamente relacionadas entre ellas. De acá realizamos una segunda subdivisión en base al origen de los datos que se estuvieron recabando. Primeramente, encontramos datos acerca del servidor, los cuales incluyen información acerca del sistema operativo, paquetes instalados, ¿verdad? Políticas para los diferentes usuarios, entre otras cosas. Luego tenemos la información recabada de la base de datos, la cual incluye la configuración de la base de datos en sí, permisos de lectura y escritura sobre las diferentes tablas, el uso de certificados para la transmisión de datos, entre otras cosas. Por último, tenemos la información recabada de la infraestructura en sí de la Universidad Católica, la cual incluye la distribución de red, dispositivos detectados dentro de la red, ya sea inalámbrica o cableada, ¿verdad? El tráfico activo en cada una de las interfaces, entre otras cosas. De acá tengo una lista parcial, ¿verdad? No es la lista total de módulos que se llegó a desarrollar, la cual incluye ciertos ¿cómo se dice? Módulos de la información que tuvimos, de las categorías que estuve detallando recientemente, la cual incluye, por ejemplo, puerto abierto en los servidores, detección de certificados SSL TLS, actualizaciones pendientes en los servidores, nivel de restricción del cortafuegos, certificados para la replicación de la base de datos, usuarios de administradores dentro de la base de datos, entre otras cosas. Esta idea, ¿verdad? Es bastante asemejada a lo que sería el proyecto de HIDS, IPS, ¿verdad? Que se realizó en la parte 1 del sistema operativo. Tiene una lógica de funcionamiento similar a la hora de recabar datos. Por último, para ver un poco la aplicación que se estuvo desarrollando, tenemos la siguiente captura de pantalla, ¿verdad? Primeramente, uno al iniciar la aplicación recibe este pantallazo inicial donde se visualizan los PIAs que se están realizando actualmente, ¿verdad? Así como los datos básicos de cada uno y el progreso actual de cada análisis. Al seleccionar uno de los PIAs o elegir un nuevo PIA para desarrollar, ¿verdad? Se pasa a la vista principal de la aplicación. Para explicar un poco, ¿verdad? Al lado izquierdo se ven las categorías que se están analizando para cada uno de los proyectos, ¿verdad? En la parte del medio tenemos las colecciones de preguntas, las cuales incluyen, ¿verdad? La pregunta en sí, un bloque de texto para poder cargar de manera detallada la respuesta a cada pregunta, así como una sección para comentar en caso de que más de una persona esté realizando el análisis al mismo tiempo, ¿verdad? Un equipo o un grupo, ¿verdad? Luego en la parte derecha tenemos la base de datos de conocimientos, la cual en base a la pregunta que se muestra en el centro de la pantalla, se actualiza de manera dinámica para mostrar conceptos o incluso leyes relacionadas a la pregunta a fin de poder cargar la información de la manera más precisa posible. Asimismo, una vez que se va cargando los datos en la aplicación, ¿verdad? La herramienta es capaz de generar gráficos a fin de detallar de manera rápida, ¿verdad? El estado de la privacidad actual dentro del proyecto. En la pantalla actual vemos lo que serían los gráficos de mapa de riesgos, ¿verdad? Los cuales detallan a través de los puntos que se visualizan, los puntos rojos, ¿verdad? El estado actual de la privacidad en el proyecto. Por otro lado, los puntos azules indican cómo mejoraría cada una de las categorías una vez aplicadas las recomendaciones detalladas en el reporte. Y por último están los puntos amarillos, los cuales son, digamos, nuestro aporte a esta herramienta, ¿verdad? Los datos de manera automática, los cuales son similares a los puntos rojos, se le dio nomás otro color,
para que se identifique de manera rápida cuál fue nuestro aporte dentro de esta herramienta, perdón. Por último, en el reporte se generan recomendaciones de manera automática, ¿verdad? En la pantalla actual vemos lo que sería, por ejemplo, cuáles son los servicios desactualizados. A esta pregunta se le da una calificación de manera automática, ¿verdad? Y te detalla en el bloque de texto abajo la cantidad de paquetes desactualizados son 210. Se recomienda actualizar los paquetes con tal comando. Toda esta información es cargada de manera automática y asimismo es editable por el usuario en caso de que la información recabada sea, no sé, considerada errónea o, por ejemplo, si esta sería la segunda pasada de nuestra herramienta y ya se haya solucionado estos problemas, son totalmente editables por el usuario y libre de cambiar, ya sea la evaluación del problema así como la descripción de más abajo. Por último, estaremos viendo los resultados que obtuvimos con este proyecto, ¿verdad? Así como también la validación de estos resultados. Para la validación se hace uso de los gráficos del mapa de riesgo que estuve explicando, ya que estos permiten visualizar de manera rápida el estado de la privacidad y la seguridad, así como los cambios que pueden ocurrir dentro del sistema o proyecto. A fin de obtener una métrica, ¿verdad? Para comparar los resultados, se ideó la siguiente fórmula para asignar puntajes a los distintos sectores del mapa de riesgo. Explicando un poco de dónde sale esta fórmula, comenzamos con el mapa vacío, ¿verdad? Donde se decidió segmentar el gráfico en valores de 100, ¿verdad? Es decir, de 0 a 100, 100 a 200 y así. De lo que obtenemos la siguiente cuadrícula que se visualiza en pantalla, ¿verdad? Donde tenemos primeramente un eje, tenemos el origen de los ejes en la esquina superior izquierda, con un eje X que se desplaza hacia la derecha de manera positiva y un eje Y que se desplaza hacia abajo de manera negativa. Por lo tanto, para hallar el puntaje de cada sector, primeramente sumamos el valor de ambos ejes, ¿verdad? Sumando X más menos Y, tenemos la primera parte que nos da X menos Y. De acá obtenemos la siguiente tabla de puntaje que se visualiza en la derecha, ¿verdad? Donde vemos que actualmente el rango va desde un valor desde menos 300 hasta 300. Por lo que el siguiente paso para nuestra cuantificación es convertirlo en un rango únicamente positivo. Para ello simplemente sumamos un valor de 300, lo cual ya nos da un rango desde 0 a 600, el cual es únicamente positivo. Luego el siguiente paso para la cuantificación sería normalizar estos valores en un rango de 0 a 100. Para ello, simplemente dividimos la tabla en un valor de 6, lo cual ya nos da el puntaje, ¿verdad?, para cada sector en un rango de 0 a 100. Por último, debido a que la idea de la tabla es comenzar con un valor de 100 puntos e ir restando puntos a medida que se van encontrando los diferentes problemas, simplemente modificamos la ecuación para iniciar con un puntaje de 100, a lo que restamos nuestra ecuación para obtener finalmente la tabla de cuantificada que se realiza en el lado derecho. Con esto podemos pasar ahora a comparar los resultados obtenidos, ¿verdad?, con la cuantificación aplicada a cada uno de nuestros mapas de riesgos. Obtenemos los puntajes que se visualizan abajo. Del lado izquierdo tenemos la herramienta sin modificar, la cual para obtener el puntaje se saca un promedio de todos los puntos cuantificados en el mapa, ¿verdad? A lo que la tabla de izquierda sin modificar nos da un puntaje de 44,4 puntos. Mientras que del lado derecho, con la herramienta modificada con nuestro aporte, ¿verdad?, el promedio de los puntos nos da un puntaje de 38,85 puntos. El puntaje obtenido con nuestra herramienta es menor. Eso quiere decir que nuestra herramienta fue capaz de encontrar una mayor cantidad de problemas en cuanto a infraestructura, base de datos y servidor concierne, ¿verdad? Asimismo, nuestra herramienta, luego de aplicar las recomendaciones detalladas en el reporte del PIA, fue capaz de cambiar el estado de la privacidad. Del lado izquierdo, con la herramienta sin modificar, al aplicar las recomendaciones de privacidad, se obtuvo un puntaje de 72,2 puntos, mientras que con la herramienta modificada, luego de aplicar las recomendaciones detalladas en el reporte, se obtuvo un puntaje final de 86,1 puntos, lo cual se debe principalmente, ¿verdad?, a que se logró resolver un mayor porcentaje de los problemas encontrados, ¿verdad?, los cuales no fueron encontrados en primer lugar por la herramienta original, por lo que podemos decir que nuestra herramienta fue capaz de
visualizar de mejor manera el estado de la privacidad real de la aplicación y mejorarlo versus la herramienta original. Como principales beneficios de este proyecto, ¿verdad? Vemos que se logró comprobar e identificar el estado de la privacidad y seguridad del sistema académico Sapienza dentro de la Universidad Católica. También así logramos ver que se logró automatizar y relevar parte del proceso PIA del usuario a la máquina, ¿verdad? Y por último se logró el desarrollo y verificación de una herramienta de privacidad, la cual es generalizable a otros sistemas. Eso sería todo. Gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, estamos abiertos a escucharlos. Si hay consultas, cosas que le queramos preguntar a Nicolás, me ha llamado la atención, ahora es el momento. Parece que está todo claro por ahora. Marcelo. Sí, quería saber nomás, o sea, no conozco ese framework de backend. ¿En qué lenguaje está eso? Ruby on Rails es una extensión de Ruby. Es un programa un lenguaje de scripting similar a Python, el cual Ruby on Rails, ¿verdad?, te permite el desarrollo de la arquitectura modelo vista controlador, ¿verdad? En este caso nosotros usamos solamente la parte de controladores para desarrollar las API necesarias para comunicarse con el backend y por tanto la base de datos. Perfecto. Esa no era mi duda, me pareció interesante, me lo conocía. Nada, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Se entendieron lo que son las herramientas PIA, su objetivo, para qué se usan y por qué Nicolás decidió aumentar el conocimiento de las mismas? Sí, profe. ¿El resto, gente? ¿Algún comentario o consulta? Parece que a Sebastián lo amenazaron. Hola, profe. Que su pasajilla le van a explotar si consultaba. Adrián, ¿tú tienes algo? Sí, o sea, yo entré un poquitito tarde, pero quería preguntar qué es Electron, primera vez que veo. Electron es digamos, un wrapper, ¿verdad?, que toma aplicaciones web, ¿verdad?, y básicamente las convierte a una aplicación de escritorio, ¿verdad? Parecido no sé si en LP1 llegaron a tocar GTK, ¿verdad? Añade lo que sería la interfaz para que sea una ventana normal del sistema operativo, para que corra de manera nativa la aplicación en lugar de ser una página web. Eso nomás. Y es más fácil de usar que GTK, ¿o no? Y básicamente toma tu interfaz web y la convierte en una ventana de escritorio, ¿verdad? O sea, si tienes la aplicación web desarrollada, es cosa de agregar, digamos, el wrapper, y eso lo convierte en una aplicación nativa. Es como el WebView de Android más o menos, si tocas alguna de Adrián es más o menos así parece. Ya, ok, entiendo. Gracias. Adrián, te pongo un ejemplo y creo que WhatsApp de escritorio usa y Discord, Notion también, algo así. O sea, es convertir la web en tu aplicación de escritorio. Entiendo. Ok, gracias. Yo, profe, fui a su presentación, no sé si recordaban, por eso nomás no tengo más preguntas. Y me puso... No te preocupes, te estaba molestando. Ya preguntaste todo, ¿sabes? Si no hay más consultas, yo le libero a Nicolás ahora. Sí. Bueno, Okay. Nico, te agradezco muchísimo. gracias por la oportunidad, profe. No, al contrario, gracias a ti por compartir. Estamos. Hasta luego. Hasta luego, chao, chao. Gracias, Nico. Chao, chao. A ver, acá hay dos cosas importantes. Uno, yo le pedí a él que nos muestre sobre las herramientas PIA
¿sí? Porque me pareció muy interesante en lo que respecta a seguridad, empezar a entender el impacto que hay sobre nuestros datos y cómo esto da origen a reglamentaciones como la GDPR, ¿sí? Y da origen a herramientas diseñadas en particular para medir justamente los niveles de riesgo que hay en el tratamiento de la información de los usuarios, ¿no? Y de paso da espacio a proyectos finales, como en este caso Nicolás, que quiso incrementar o aumentar el nivel de conocimiento de la herramienta PIA para mejorar el análisis o la construcción del mapa de riesgos en general. Sobre esto, yo les voy a hacer dos preguntas que les voy a habilitar en el Classroom, ¿sí? Y me las van a resolver tienen hasta el día del examen para entregarla. ¿Sí? ¿Hay algún comentario o salvedad más? Parece que Info 1, como dijo Ania, hoy estuvo fuerte. Pablo. No, ahora entro a la segunda parte del laboratorio. Sí. La segunda parte del laboratorio vamos a trabajar sobre una herramienta que se llama, espérenme un ratito, porque me voy a conectar también desde acá. Por favor. La segunda herramienta se llama DB-WA, que es una aplicación que permite visualizar vulnerabilidades que existen en algunos casos y cómo se puede acceder a ellas, digamos, vulnerando sitios o adulterando sitios. Entonces, desde esta lógica, ustedes básicamente van a tener que levantar un CentOS o un Rocky Linux. Ahí les pido a los informáticos que le den soporte a los electrónicos si hubiese necesidad, ¿sí? Y yo les voy a pasar la guía de cómo se instala la herramienta para que ustedes puedan probarla, y visualizar la práctica en sí, ¿ok? La herramienta trae un montón de opciones, ¿ok? Nosotros vamos a trabajar básicamente sobre dos de ellas, nomás sobre 4 de ellas puntualmente, ¿sí? Donde básicamente ustedes van a ver cómo se produce la seguridad y después la vulnerabilidad, y después ustedes deberán de ver cómo se rompe, o sea, cómo se puede proteger contra ese tipo de vulnerabilidades. ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta ahí? Yo no, profe. Ok. Esto funciona desde un Rocky Linux también porque yo ya lo instalé y lo levanté. Ahora estoy teniendo un problemita con la máquina. Entonces, como finalmente yo el semestre pasado también hice el recorrido sobre la misma herramienta, voy a poner mi video del semestre anterior, ¿sí? Pero lo que les pido es que me vayan interrumpiendo si hay dudas o yo mismo iré frenando para reencauzar cualquier problema que haya, digamos. ¿Está bien? Dale, profe. Profe, ¿podrías repetir el nombre de la herramienta? Porque no. Más que repetirlo, te lo voy a mostrar ahora. Dale, dale. Pero se llama DB corta WA.
¿sí? Se llama la herramienta. Igual en esta presentación que voy a mostrar hay consultas que yo voy lanzando y vamos a irlas frenando también por si hay necesidad. ¿Se visualiza bien la pantalla? Sí, profe. Sí, se ve, profe. Bastante simpático su nombre. Sí, exactamente. Él tiene niveles de riesgo, en este caso está seteado a nivel más sencillo, pero otra vez tiene escalabilidad para jugar con cosas un poco más complejas. Son herramientas que ayudan un poco a hacer pruebas y entender mejor los conceptos, ¿sí? Quiero ver cómo se escucha el audio y si se escucha, los dejo con mi audio, pero yo estoy acá para ir respondiendo. Esperen un rato. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, profe. Perdonen que hace rato me hizo acople y fue un poco desastre. ¿Están viendo la pantalla? Sí, se ve, profe. Ok. WA nos permite tener una visibilidad, ¿sí?, muy interesante para entender. Él tiene un montón de prácticas para las vulnerabilidades web, por fuerza bruta, inyección de comandos, inyección SQL, inyección XSS con los diferentes tipos, etcétera, digamos, ¿no? Yo no voy a entrar en todos ellos, esto no es un curso de seguridad, ¿sí? Yo les voy a mostrar básicamente 4 o 5 de estas funciones. Vamos a hacer el recorrido, vamos a hacer las pruebas. Ustedes después, ¿qué van a tener que hacer? Van a tener que levantar esta aplicación en sus máquinas virtuales. Estoy conectado ahora a mi máquina virtual. O sea, este sitio que ven acá, el 100-100, es mi máquina virtual. ¿Sí? Y dar los tips necesarios para simplificarles la vida. De los 4 camineros grandes, porque vamos a ver Command Injection, vamos a ver el File Inclusion, vamos a ver SQL Injection y vamos a ver XSS. Les voy a mostrar y ustedes deberán de replicar eso después en sus casas para visualizar las diferentes formas en que se pueden realizar, aprovechar de vulnerabilidades web que a veces vienen de errores humanos, falta de controles en programación, ¿sí?, con los diferentes métodos que se pueden utilizar dentro de estos procesos. Y aparte, ustedes deberán poder identificar al menos 5, ¿sí?, de todos los casos que vimos, de la forma en que deberían proteger para que no ocurra más esa vulnerabilidad. ¿Consultas? ¿Se me está entendiendo? Pueden seguir, ¿no? Sí, profe. Si hay alguna consulta, no me frenan y retomamos. Profe, ¿y esto hay que hacer, o sea,
quería saber si lo de la máquina virtual hay que hacer ahora. No, la idea Ok. es que no. La idea es que vamos a hacer todo el recorrido, vamos a hacer las pruebas de cada uno de los casos que ya tengo la simulación y después ustedes retomando el video deberán de probar, demostrar que probaron y después cada una de las pruebas puntuales, que son 4, ver cómo se puede mitigar y fundamentar eso. Dale. 5 formas de que no ocurre la vulnerabilidad. O yo les voy a mostrar las vulnerabilidades que yo quiero. De hecho, hay una diapositiva que les voy a subir, ¿sí? Y en ese proceso ustedes me van a ¿cómo se llama? Van a ver qué podrían hacer para mitigar, para que no puedan ocurrir, qué niveles de control. Ahora lo van a ir viendo mientras vamos desarrollando la clase. Por eso cuando me preguntaron si hay que entregarlo hoy o no, yo les recomiendo, no es que yo sea un experto tampoco, a lo mejor leyendo por internet van a aprender mejor, ¿sí? Pero creo que es útil que participen para entender toda la lógica de lo que les voy a ir mostrando. Voy a tratar de que no sea tan larga la clase para hacer todo el recorrido, así después ya tienen la capacidad de poder empezar. ¿Se entiende? básicamente lo contrario a SO2. Sí, pero ahora yo les voy a mostrar justamente en esta aplicación, que es una aplicación preparada con un montón de vulnerabilidades. En la realidad, yo elijo de entrada, perdonen, yo elijo la parte de seguridad. Vamos a ver si me deja hacer clic. Sí, en la parte de seguridad estamos en el nivel más bajo, entonces me va a permitir mostrarles las cosas que quiero. Si yo me fuera probablemente a un nivel más alto, algunas de las cosas que les voy a mostrar hoy no van a funcionar. ¿Consultas o inquietudes? Paso a paso de instalar o sea, yo lo hice. Porque la primera tanda de cosas que les voy a mostrar no están acá. ¿Seguimos? ¿Están ahí presentes o...? Sí, profe. Ok. Si bien hay algunas menciones de cosas de Linux que voy a hacer, es inevitable, ¿sí? Eso no quiere decir que ustedes vayan a tener que saber después todas las cosas de Linux, pero hay cosas particulares que sirven para entender ciertas lógicas, digamos, ¿no? Y el primer bloque que vamos a trabajar, ¿sí? es File Inclusion, ¿sí? Donde básicamente acá tengo un sitio web. Yo me puedo ir moviendo entre sus páginas, bien, se me está retornando el IP address de mi computadora, ¿sí? O me envía mensajes escritos, ¿no? Es un sitio que da cierta información,
7 me dice el tipo de navegador que yo estoy utilizando, o sea que estoy en mi Mac, la versión de mi Chrome, ¿sí? En este caso instalé en una notebook el DB Corta WA y que es el 100.100 y me estoy conectando desde el 100.8, que es la dirección IP de mi Macintosh. ¿Ok? Ahora, ¿qué es una dirección absoluta? Acá le pregunto a todos, cuando hablamos de una dirección absoluta o una dirección relativa, ¿cuál es la diferencia? Dentro de una URL o dentro de un sistema operativo como Linux, ¿quién sabe? La dirección absoluta no sería tipo la dirección desde la raíz donde está de la partición, creo que sería en Linux. Y la relativa sería desde una parte nomás. Desde el directorio donde estás. Sí, así mismo. Entonces haces mención a direcciones. Normalmente cuando yo quiero acceder y escribo punto barra, ¿a qué me estoy refiriendo? A la carpeta que estás. Directorio. Cuando escribo punto barra, ¿a qué me estoy refiriendo? El directorio anterior. Ok, entonces punto barra y punto barra me estoy refiriendo a dos directorios hacia atrás y así sucesivamente. Igual se retoma ahora, pero lo vamos viendo, ¿ok? Cuando hablamos de camineros, ¿quién me sabe decir que es una dirección absoluta? Entre comillas, montada directamente al root. O sea, del camino. Debería ser el camino completo, esa es la palabra clave, digamos, ¿no? El camino completo partiendo de la raíz. El resto son direcciones relativas, que parte desde donde yo estoy hacia atrás o hacia adelante. Si me quiero ir hacia adelante, ¿qué utilizo? Punto barra, ¿sí? Por ejemplo, para hacer alusión al mismo directorio donde estoy, ¿sí? Si me quiero ir hacia atrás, ¿qué hago? Punto barra. Entonces, si yo me quiero ir moviendo, ¿sí?, hacia atrás, yo hago punto barra. Acá es importante entender, ¿sí?, de que esto hace alusión a sitios que tienen error en su diseño o en sus configuraciones. ¿Sí? Eso es muy importante también porque no es que con todos los sitios ocurre esto, digamos, ¿no? Entonces, si yo acá hago punto, fíjense que acá tengo una URL, está usando una sentencia que dice page igual, ¿sí? Voy a hacer punto barra, un ratito, punto barra, ¿sí? Normalmente los sitios web, y acá usan algunos conceptos importantes, digamos, ¿no? Que tienen una estructura base donde están hospedados los sitios. ¿Sí? Una estructura base que es que hay un directorio por defecto por donde están hospedados los servicios. ¿Sí? ¿Cuáles son ejemplos de eso? ¿Cuál es el directorio base en Linux por defecto? ¿Alguien sabe? ¿Base de web o base de qué? Base de web. Acá hay una cosa importante. Acá básicamente hay que entender de que yo estoy trabajando con un servidor web. El servidor web, el Linux por defecto, ¿cuál es? ¿Alguien sabe? Apache. Apache. ¿Y a nivel de Windows? ISS, habías dicho, no sé por qué. IS, exactamente. Okay. Cada sitio tiene su directorio base.
Evidentemente no sé si evidentemente, pero cuando uno va a trabajar sobre vulnerabilidades, tienes que entender las estructuras y los archivos claves. Entonces, tu estructura por defecto en Linux suele marcar un directorio base que es /var www.html. Tengo una jerarquía de 3 niveles. ¿Okay? A partir de ahí pueden haber carpetas dentro del sitio. Por ejemplo, si se dan cuenta la URL que está en la pantalla, aparte de /var www.html está vulnerabilities, después hay uno que dice feed, o sea, tengo 2 niveles más otra vez. Y después entender los archivos críticos de un sistema operativo. Por ejemplo, esto es Linux, ¿sí? Los usuarios y contraseñas se guardan en password shadow o en groups si quiero manejar grupos. Entonces uno empieza a entender, para eso tiene que ir entendiendo la lógica y después qué puede recuperar o no y qué información te da. ¿Y HTML? Sí. Ok, tengo 3 directorios, /var, /ww, /html. Ok. En mi URL, ¿cuántos directorios más hay visibles? De lo que ven en la pantalla. No se ve bien. No se ve bien. En la URL, repito nomás primero la pregunta, en la URL, ¿cuántos directorios hay visibles que yo tengo que pasar para llegar a la página que tengo abierta? Dos. ¿Cuáles son? Vulnerability, FI. Y FI. ¿Ok? Entonces, en principio yo hablé de /var, www, HTML, otra vez vulnerabilities y otra vez FI. Si yo me quisiera ir hasta la raíz de este sistema operativo, tendría que poner ¿cuántos puntos? 5. Ok, ahí yo estoy poniendo 5, que ahí yo me estoy yendo a la raíz. Por ejemplo, si quiero llegar hasta la página del password, ¿sí? Básicamente, si se dan cuenta, él me está listando el contenido del archivo password. Fíjense, acá yo estoy obteniendo el archivo password con la vulnerabilidad que tiene el sitio, ¿no? A partir de eso, yo puedo hacer después ataques de diccionario con usuarios puntuales, ¿sí? Es un ejemplo de 1000 cosas que uno puede hacer. Acá no estoy accediendo al archivo de contraseñas, estoy accediendo al archivo de usuarios, ¿sí? Por más que se llame password del archivo. ¿Consultas? ¿Están logrando seguir? Sí, ¿se entiende? Perfecto. Acá yo tuve presente que tengo 5 directorios porque mi estructura en Linux arranca de la raíz. Entonces, /var, /www, /html. ¿Sí? Que si hubiera sido en Windows, podría haber sido Windows /system32, 3 directorios. En este caso, por la estructura o la nomenclatura de Linux, es /var, /www, /html. A partir de ahí empieza mi sitio, que según la URL tengo 2 carpetas, vulnerability y feed. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que logré hasta acá? Yo logré obtener datos del archivo password. ¿Sí? El archivo password es el archivo en Linux donde se guardan todos los nombres de los usuarios y su identificador de usuario, ¿no? Entonces, con esto yo podría tener el contenido, ¿sí? Identificado, nombres de usuario válidos. Con esos nombres de usuario válidos yo puedo hacer ataques de lo que se me ocurra, ¿sí? SSH, por ejemplo, porque ya tengo usuarios válidos. Inclusive, tal como llegué al password, puedo llegar al grupo.
¿sí? Y tengo los grupos asociados de cada usuario. Tengo las contraseñas. ¿Están encriptadas? No, de hecho las contraseñas están en un archivo que se llama Shadow, ¿sí? Que por los permisos que tiene el Shadow, aunque yo haya logrado llegar hasta su estructura, no la puedo ver, no por este camino. Pero eso ya son porque hay permiso a nivel de sistema operativo, que el password está como read-only para cualquier usuario, mientras que el Shadow ya no voy a poder acceder porque ahí sí está la contraseña propiamente, pero en la realidad al menos obtuve ya los nombres de usuario. Perfecto. Esta vulnerabilidad puede pasar con un Apache, o sea, entiendo que con cualquier cosa, ¿verdad? Pero ¿es algo, una operación básica de un Apache o Sí, claro, o sea, acá hay problemas de codificación, los controles que se aplican, vamos viendo algunas cosas. ¿Sí? O sea, ahí hay que ver cómo está codificado, hay que ver qué se permite, en este caso son códigos hechos en PHP. ¿Sí? De hecho, si yo entro acá a ver source, ¿sí? Acá yo tengo un código PHP que es el que está desplegando, el que se está usando para hacer esa operativa. Perdón, esto es muy importante porque básicamente ustedes, normalmente uno en un servidor web no ve el código PHP como tal. ¿Sí? Esto está intencional para el estudio, entonces uno puede ver el código, la forma en que se invoca la página, la forma en que se trata, para que uno pueda ir aprendiendo. ¿Consultas? ¿Seguimos? Ustedes van a poder ver eso. Cuando instalen la aplicación, van a poder curiosear y van a poder ver, la función se llama log.php, ¿sí? Y hace esto. ¿Ok? Espérenme. De hecho, si yo, por ejemplo, supiera, pero aquí ya tengo que tener algunos conocimientos, existe, por ejemplo, el PHP Info, que suele ser una herramienta que sí es de mucha utilidad, inclusive para los desarrolladores, porque le da información clara de qué hay en su sistema operativo, donde está corriendo su aplicación. Acá logré correr el PHP Info, eso tiene que haber estado previamente instalado, ¿sí? Y me da un montón de información en la Apache 2.0, ¿sí? La versión del Linux, la fecha de aplicación el 14 de enero del 2018, eso porque usé el CentOS 8, ¿sí? Entre otros, que puede servir también para después aprovechar y explotar algunas vulnerabilidades a partir de las versiones. Por eso normalmente los niveles de seguridad, lo que uno busca siempre hacer es limitar lo más posible la publicidad de cualquier versión de cosas que uno tenga. ¿Ok? Acá le hago de vuelta otro comentario importante. Estas cosas que uno piensa que solamente ocurren en estos sitios de prueba, en la realidad lamentablemente está más replicado de lo que pensamos. Las versiones de Apache, las versiones de información como el PHP Info, suele ser extremadamente normal que se encuentre porque los desarrolladores lo necesitan, digamos, ¿no? Solamente que no se custodia a nivel de permisos, que realmente esta información en manos malintencionadas no es buena. ¿Alguna salvedad o comentario sobre eso? ¿Se entiende? Se entiende, bro. Ok. Consulta hasta ahí.
Con respecto a eso último que dijiste, entiendo que los navegadores ya te dicen exactamente qué, o sea, qué servidor web están utilizando y ese tipo de cosas, o eso es porque de alguna manera es público nada más. A ver, acá yo entré a un servidor web que supongamos que no tiene ningún problema de seguridad. La seguridad no está en el servidor, ni siquiera en pensar en la aplicación que corre, sino en la forma en la cual está hecho su código o algunas vulnerabilidades propias que, por ejemplo, a nivel de PHP en este caso, podría ser otro lenguaje, o inclusive de Apache, de repente uno tiene que aplicar para establecer medidas de seguridad. Eso es parte de la investigación que yo creo que ustedes hagan. Sí, sí, cambio mi pregunta. Entonces, así como generalmente ya el navegador de alguna manera sabe desde que el navegador, o sea, que si es Mozilla, Firefox o Chrome está conectado, Sí. También creo que sabe que la página que servidor, si es Apache, si es... Eso se protege y de vuelta, eso, respondiendo a eso, esas son protecciones de seguridad que uno busca hacer desde el lado del servidor, para que no brinde versiones. Hago una consulta. ¿Alguien sabe cómo se llaman las técnicas que se aplican al servidor para mitigar los riesgos de seguridad? Profe, ¿puedes repetir tu pregunta? ¿Alguien sabe cómo se llaman las técnicas que se aplican a nivel de servidores para mitigar los problemas de seguridad? ¿Cómo se conocen esas técnicas? ¿Qué es la idea de poner muchos candados? Ejemplo, no decir la versión de una aplicación determinada. Ejemplo, que tu sesión se corte a los 30 segundos si está inactivo. ¿Política de seguridad? Son políticas, sí, pero ¿cómo se llaman las técnicas? Es lo que se conoce como técnicas de hardening. Hardening. ¿Sí? Entonces son como que yo pongo candados en diferentes líneas de acción para proteger más mi sistema operativo. Suele volverse más incómodo para el usuario final, pero es la forma en la cual protejo más mi sistema. ¿Ok? Sigo. Tendencialmente. Hay cosas que se pueden, hay cosas que no. Depende del servicio y depende de qué estemos hablando. ¿Sí? De hecho, en PHP, por ejemplo, lo que te va a pasar es que si el servidor web no soporta el sitio que estás tratando en él, no lo va a interpretar. O sea, necesitas saber la versión, pero necesita saberlo el desarrollador, no el usuario que está accediendo. Porque si ya accede, él no necesita saber la versión del PHP que se está usando, por ejemplo. ¿Sí? La premisa de seguridad es que mientras menos publique conocimientos de lo que yo sé, más seguro estoy. ¿Se entiende? ¿Lionel? Sí, profe. Gracias. Ok. Esto es uno de los ejemplos. Fíjense, acá yo estoy trabajando directamente con las URLs. ¿Sí? A partir de las URLs, en la realidad esto partió de que yo empecé a pasar comandos dentro de la URL de un código que básicamente era tan sencillo como un get de una página. ¿Sí? Entonces yo estoy haciendo que él despliegue información de archivos, que es lo que me interesa. Después acá ustedes van a jugar, pueden comparar con los niveles más complicados, donde ahí ya se establecen ciertos niveles de seguridad para que no sea tan
a otra opción de una código principios. Trato de ver el código fuente de acá, el código fuente de la página, ¿sí? Voy a tener un montón de código HTML, pero no voy a tener el código propiamente PHP, que es el que realiza del lado del servidor el procesamiento, ya sea para interconectarse a la base de datos o para generar algo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Interrúmpame si no se entiende. De repente yo puedo decir cosas que para mí son hasta obvias, ¿sí? Entonces vayan preguntándome sin dudarlo, porfa, ¿sí? Ok, entonces acá si yo quiero ver el fuente, es una de las cosas que me permite db corta WA, ¿sí? Y también tiene un view help, ¿sí? Que da algunas opciones de cómo hacer pruebas, ¿sí? Inclusive si ustedes tildan acá, ¿sí? Van a ver algunas de las pruebas ya prediseñadas, en las cuales ustedes pueden aprovechar algunas de las vulnerabilidades marcadas. ¿Sí? Yo algunas de estas cosas les voy a mostrar, otras voy a usar mis propios comandos. Digamos, ¿no? Muy bien. Muy sencillo, hacemos 888, hago submit, ¿sí? Entonces la página lo que hace es hacer el pin e imprimir el resultado. ¿Sí? Yo me voy a mi código fuente, esto es un código PHP, ¿sí? Hace un request del IP que recibe, ¿sí? Y básicamente hace un pin dependiendo si es un Windows o si es un Linux. Él recibe de este lado del sistema operativo si es Windows o Linux, y hace un pin de 4. ¿Sí? O sea, hace 4 pins. ¿Ok? Por eso acá en el código se me perdió otra vez. ¿Dónde estaba? Por eso básicamente yo tengo 4 pins. ¿Qué es la inyección de comandos? ¿Sí? Yo tengo acá la posibilidad de introducirle algunos comandos. ¿Cómo yo introduzco comandos de Linux en paralelo, por ejemplo? Él hace una pregunta a ustedes. ¿Cómo se introducen los comandos en paralelo en Linux? ¿Separados por qué? No me acuerdo si era con un pipe o punto coma también puede ser. Con un punto y coma. Con un pipe lo que haces es que la salida de un comando se la pasas al otro como entrada. El punto y coma lo que hace es termina el primer comando y pasa al segundo comando. Por eso dijimos al comienzo que uno tiene que conocer un poco de Linux en este caso, de acuerdo a las pruebas o de base de datos, dependiendo lo que estemos haciendo, digamos. ¿Alguien sabe? ¿Cómo sería paralelo? Que yo puedo ejecutar dos o más comandos en una misma línea. Un pipe. Espero no confundir la luz electrónica, pero solamente para contestarla, José. El pipe lo que hace es la salida de un comando pasarle a otro. El pipe es el simbolito de la barra vertical, digamos, ¿no? Se suele usar punto y coma, en la ampersand también en la realidad se suele usar el punto y coma, donde, por ejemplo, yo hago 888, hago 2 coma pwd, y él me lista en qué directorio estoy. ¿Sí? Entonces,
¿Qué me hace? Me dice el directorio, donde acá me está mostrando toda la estructura, lo que les dije, el directorio base, que es /var/whtml, y me lista que esta página web está dentro de vulnerabilities exec, digamos, ¿no? Entonces, tal como hice eso, yo puedo complicarme y hacerle un 888. ¿Sí? Y puedo listar, ls es para listar, es lo mismo que el dir de Windows, me lista cuáles son los archivos que están dentro de esa carpeta, la que habíamos visto recién. Yo ya me olvidé cómo era el nombre de la carpeta. Si quisiera ver carpetas hacia atrás, ¿sí? Entonces puedo hacer .ls, vamos a ver este, pero voy a hacer uno hacia atrás primero, ¿sí? Y fíjense cómo ya me trajo toda la estructura de carpetas, que tiene él, ¿sí? Que en este caso está organizado casi igual que su menú, si se dan cuenta, XSS, SQLI e inyección SQL, ¿sí? JavaScript, los captcha. Probablemente dentro de cada una de las carpetas están los códigos fuentes de cada una de estas páginas diseñadas por problemas de seguridad. Si hago punto barra, fíjense, él me trae ya los archivos, en este caso de la raíz, que es /var www.html. Y acá hay dos archivos claves, por ejemplo, el config y el setup.php. ¿Sí? Si me aceptó y el robot, ¿sí? ¿Para qué usábamos el robot? El robot.txt. Les pregunto porque lo vimos en una clase, una o dos clases atrás. El robot.txt, ¿para qué se usaban los servidores web? ¿Quién contesta? ¿Establecía restricciones o recomendaba restricciones? Recomendaba restricciones para excluir archivos y directorios que no queríamos que publiquen. Que indexen, exactamente. Gracias. Lo vimos en la clase pasada o antepasada. ¿Qué eran los robots? Para indexar. Para crawler que recorre la web. Ok. ¿Y cuál era su lógica operativa? O sea, ¿qué hacía él? En principio respeta tu robot.txt, que son lo que vos querés y no lo que no querés publicar. Claro, con tu robots.txt lo que le estás diciendo a los robots, ¿sí? O a los crawlers, como le quieran llamar, o a los bots, que ciertas carpetas no quieres que él publique y ciertas carpetas sí. Esa es la lógica. Pero es un archivo amigable. ¿Qué quiere decir amigable? Que es un archivo de confianza, o sea, se basa en la confianza. Uno lo mira, es como creo que les dije el mismo ejemplo, cuando uno pisa el césped, dice no pisar césped, pero al final si lo quieres pisar, igual lo vas a pisar. ¿Sí? Y otra cosa interesante acá es que si se dan cuenta, todos los archivos tienen la R. Por la organización de permisos de Linux, Linux define esto en propietario, grupo y cualquier usuario. Son los tres bloques. ¿Sí? Todos tienen la capacidad de leerlo. Entonces, si yo hago un 888 cat robots, por ejemplo, él me debería listar los contenidos de robot.txt, que es este que está acá. Ahí ustedes pues, pueden verificar los parámetros del robot para ver qué significa. En este caso, aplica a todos los agentes. Y está pensado para que él no liste nada de las carpetas que están ahí. Pero tal como tenía el robot, había un archivo que se llamaba config. Vamos a ver qué tiene.
acuerdo si era todo minúscula. Ay, no me acuerdo si era todo minúscula. Vamos a dar de vuelta. Era todo minúscula, pero por lo visto no tiene nada. También tiene permiso de lectura. Y veo que no tiene nada. Y si hago lo mismo de setup.php, que es otro archivo que podría ser clave, hago setup.php. Sí, y fíjense, me trajo todos los datos, ¿sí?, del setup, la versión, vamos a ver que si tiene nombres de las variables, ¿sí? Ahorita no tiene nada crítico, digamos, ¿no? Ok. Acá es importante, de vuelta, o sea, no es solamente conocimiento de web, un poco de conocimiento de Linux, conocimiento de diseños de sitios, porque normalmente los sitios, si uno tiene medianamente un orden, los archivos de configuración se llaman o config.php o configure.php, suelen manejarse eso como dinámicas. Y normalmente ahí a veces uno encuentra usuario, contraseña por defecto, usuario, contraseña, base de datos. Son informaciones que uno podría obtener de estos archivos. Profe, creo que el archivo config no tenía permiso de lectura, creo que decía X y eso es para ejecutar. No, la verdad que no leí bien, pero... Sí, puede ser que no me haya dado cuenta cuando estaba mirando, y no me fijé tampoco ahora. ¿Sí? Es lo mismo que pasó con el Shadow. ¿Sí? El Shadow finalmente estaba ahí, pero no podíamos acceder porque a nivel del sistema operativo estaban las restricciones pertinentes. Y es normalmente lo que pasa con los intrusos cuando intentan acceder a sitios, buscan problemas de seguridad como estos, por ejemplo, que permite ejecutar comandos. Suena muy lindo como aplicación, pero puedes tener un tremendo problema de seguridad si no estableces los controles correspondientes. Retrocedí, vi el archivo. También podría ver, por ejemplo, como el archivo password tiene este campo está ejecutando un comando, ¿sí? Entonces, si yo directamente le pongo el camino, perdón, tiene que ser 8.8, cat, ese password, donde le pongo el camino absoluto del archivo, él en este caso me está listando el archivo password, es este que está acá, con los identificadores de cada usuario, los home, si hay alguno que tenga shell, el único que tiene shell es el root, ¿sí? Me lista el shell, el intérprete comando que el usuario usa para interactuar con el sistema operativo, ¿sí? Me está listando todos los contenidos del sistema. ¿Se entendió? Fíjense, el shell es sec, ¿sí? Está ejecutando un comando. Por eso no necesité hacer como anteriormente cuando lo hice en la URL, de definir el punto barra, ¿sí? Acá directamente le dije que ejecute, porque eso es la función que hace esto. El PHP que está detrás o por debajo, lo que hace es eso, y me permite hacer ese tipo de cosas. Pero ¿puede apagar la máquina, por ejemplo? Puede ser que no vayas a tener permiso porque debería ser root. Sí, acá probablemente estoy ejecutando las cosas, si no recuerdo mal, como www-data. Eso lo hice hace rato con vamos a ver. El usuario con el cual se está conectando es www-data.
No quiero hacer la prueba de shutdown ahora porque si me apaga la máquina se me va a armar un enredo y no voy a terminar la clase. ¿Sí? Para mostrarte, porque por ahí en una de esas, pero no debería pasar nada justamente por el tema de permisos. Borrar el disco. De vuelta, un tema de permisos. Ahí sería grave si esto tuviera usuario root y me conecto al Apache como root. ¿Sí? ¿Consultas hasta ahí? ¿Se está entendiendo? Se entiende, profe. Entonces, hasta ahora hicimos por un lado la parte de inyección mediante comandos y por otro lado usamos las técnicas de Local File Inclusion, que es trabajando con la URL o con la dirección web propiamente. ¿Sí? Ahora me voy a ir a unas cosas un poquitito más engorrosas, si queremos llamarlo así. Espérame que tengo que encontrar mi PPT. Lo moví hace rato y no sé dónde lo moví. Espérenme un segundito. Ok. Usted no ve mi PPT, ¿no? Les voy a hablar un poco de inyección SQL y después vamos a hacer también inyección por script. Y les voy a mostrar las dos, la misma lógica que seguía hasta ahora, ¿sí? Con los dos elementos, digamos, ¿no? Básicamente la inyección SQL es una técnica que permite insertar, en este caso, comando SQL, lo cual, el SQL, ¿qué es? ¿Qué es el SQL informáticos? Puede ser que los electrónicos sepan mejor, pero ¿qué es? Lenguaje de consulta de base de datos. Un lenguaje de consulta de base de datos. ¿Sí? Entonces, evidentemente, no sé si evidentemente, tal como hace rato, la inyección por comandos o inclusive a través de la URL exige ciertos conocimientos a nivel de sistema operativo, ¿sí? En este caso yo necesito tener conocimiento a nivel de SQL. ¿Sí? SQL para justamente manipular o trabajar o obtener datos de una base de datos, ¿sí? Por medio de campos de entrada de algún cliente a una aplicación. Generalmente el cliente se ve definido por una página web HTML. Los comandos SQL inyectados pueden comprometer la seguridad del sistema, realizando operaciones que no fueron planeadas. Es posible extraer información, modificar registros, todo depende mucho de la configuración, tanto del sitio como del motor de base de datos. Entonces, si hablamos dentro de estas funciones, hablamos de extracción de información, autenticación ilegítima en un sistema, modificación e inserción de información, subida o descarga de archivos a un sistema que pueden ser directamente puestos dentro del motor de la base de datos, dentro de una tabla, ¿sí? Acceso al sistema operativo que está ejecutando la base de datos, etc. Básicamente, ¿cuál es la lógica? ¿Sí? Un atacante, ¿sí? Escribe un código malicioso, para eso tiene que tener conocimiento del lenguaje, ¿sí? Con el objetivo de obtener informaciones. Informaciones pueden ser hasta contraseñas. Si conoce las tablas, si identifica las tablas, los campos que le pueden interesar. Esta información que cruza el firewall sin problemas, el firewall, ya habíamos dicho, esa medida de seguridad que establece el perímetro entre un lugar y otro, ¿sí? En la realidad está viajando o a través de un formulario o a través básicamente de la URL, por ende no es necesariamente visible
como un intento de intrusión o como un intento de ataque. Entonces es natural que el servidor web lo reciba, lo procese, ¿sí? Y ejecute la instrucción de acuerdo al caso. ¿Sí? Por eso es importante que el servidor limpie sus datos de entrada. Es posible manipular las sentencias SQL para que realice una acción diferente de la que debería. Entonces la base de datos responde, interpreta la instrucción, la responde, el web recibe la respuesta y se la pasa al cliente. ¿Sí? Si se acuerdan, en el nivel de 3 capas que veíamos los servidores web, tenemos cuál es la capa que está entre el servidor web y la base de datos. A consultas. ¿Qué capa era? Que estaba entre el servidor web y la base de datos. Tiene que ser aplicación o algo. Exactamente, la aplicación, que en este caso, por ejemplo, puede ser PHP, puede ser Python. El usuario en la realidad, ¿hasta dónde ve? Lo habíamos visto cuando vimos web server. La aplicación o no, frontend. En la realidad él ve hasta el servidor web. ¿Sí? Hay un nivel más abajo que él ya no necesariamente ve. ¿Sí? El servidor le retorna la respuesta, se la pasa al cliente, pasa nuevamente atrás del firewall sin problema y recibe la respuesta, como vamos a ver ahora algunos ejemplos de qué tipo de informaciones yo puedo estar recibiendo, digamos, ¿no? Esperen un segundito. Un ejemplo de una consulta, ¿sí? Perdónenme especialmente los electrónicos, que puede ser que muchos manejen muy bien, inclusive mejor que los informáticos, ¿sí? Acá estoy haciendo un select de todos los campos de la tabla usuarios, donde básicamente email es igual a peso email y password es igual a la contraseña aplicada a la función de cache. En este caso, email es un lugar apropiado para hacer una inyección, pudiendo ser que no considere si la contraseña es correcta o no. Al ser en AND, ¿sí? Acá se tiene que dar las dos condiciones para que esta sentencia sea verdadera. Y algunas cosas importantes para saber previamente. Por un lado, el numeral es comentario de línea simple, el menos comentario de línea simple y el barra asterisco barra comentario de bloque cuando quiero cubrir más de un bloque igual que en C, si queremos verlo de esa manera. Los comentarios son muy interesados en inyecciones para ignorar porciones de la sentencia SQL y agregar lo que se conoce como tautologías, ¿sí? De tal manera que la lógica siempre resulte verdadera, ¿no? Y acá un ejemplo, ¿sí? Donde hago or 1, punto y coma, numeral, no numeral, menos, el menos dijimos que es comentario, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Select asterisco from usuarios, o sea, esto es lo que yo le estoy pasando a través del formulario. Él va a recibir ese dato y lo que va a hacer es que todo lo que esté después del menos lo va a tomar como un comentario. Entonces, independientemente de la contraseña, ¿sí? Él igual va a validar el inicio de sesión de este usuario, porque le inyecté el menos or 1, o sea, no el menos, el apóstrofe, simple, digamos, ¿no? Entonces, or 1 es una tautología, siempre será verdadero, y password se ignora esta parte de la sentencia de modo que no sea necesario validar la contraseña. ¿Se entiende la lógica? Les pregunto a ustedes también, o sea, ¿se está entendiendo el juego que hace la inyección SQL? ¿Están pudiendo seguir o no? Sí, se entiende lo que quiso hacer ahí con las comillas. Ok, Bien.
Y con el menos menos es la realidad que es el juego real. Sí. Este dato es lo que está recibiendo en el formulario que él completa. Cuando lo veamos, a lo mejor se va a entender mejor. ¿Sí? Y el menos menos que fue metido como dato del nombre de usuario o de correo en este caso, él lo agrega a toda la sentencia y termina volviendo comentario, algo que no era comentario, sino debería ser un AND, para que realmente la expresión sea verdadera cuando las dos son verdaderas. En una situación típica de un sistema en estado de producción no suele ser posible saber la sentencia SQL con la que se está trabajando. A la hora de buscar parámetros vulnerables, tampoco se suele tener un feedback directo sobre la respuesta de la sentencia inyectada. Entonces esto se conoce como Blink SQL Injection, porque básicamente uno empieza a hacer inyección a ciegas, ¿sí? Porque en una de esas te acepta y logra seguir escalando, ¿sí? Como tal. ¿Sí? Existen un montón de herramientas, por ejemplo SQL Map, que uno puede trabajar haciendo pruebas, él hace muchas cosas de manera automática, pero no nos vamos a meter con eso porque no nos interesa llegar hasta ahí en este laboratorio. ¿Sí? Básicamente toda inyección SQL está causada por la mala interpretación de cadena de string por parte del cliente antes de pasarse al servidor. Imagínense acá, yo le pasé un por uno menos menos, ¿sí? Entonces hay un problema de controles necesarios para que no pasen esas cosas. Entonces a la hora de buscar parámetros vulnerables del lado del cliente, tampoco se suele tener un feedback directo sobre la respuesta de la sentencia inyectada. Bueno, eso es lo que se conoce como inyección ciega, eso ya dijimos, perdón. ¿Sí? Las cadenas pueden ser mal interpretadas porque ciertos caracteres no fueron escapados y se interpretaron como parte de la sentencia SQL, o porque la codificación de la cadena que se recibió es otra y se interpretan algunos caracteres como otros que podrían afectar a la sentencia SQL. ¿Sí? Es necesario sanitizar las cadenas, ¿sí? Como tal. Y ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de esto. Me voy a quedar aquí, espérenme un ratito. Y me voy a ir a mi sitio. Entonces la búsqueda. Un poco. Ok. Vamos aquí. ¿Sí? O vamos a este. ¿Sí? Esta soporta User ID. Entonces yo, por ejemplo, le pongo el 1. ¿Sí? Y él me dice que el usuario se llama admin, que su surname es admin. Acá yo le pongo 2. ¿Sí? Y él me dice que es Gordon y que su surname es Brown. Acá le pongo el 3. ¿Sí? Y Hack, su surname me. ¿Sí? Creo que tiene hasta 4 o 5 usuarios definidos, Pablo Picasso. Y va recuperando los datos como tal. Ahora fíjense. Ahora yo le voy a poner datos. Y con esto, ¿sí? Yo logré introducir con este select la versión, que me agregue la versión del motor de base de datos, y acá me agrega la versión, que en este caso es MariaDB 10.1.26.
¿Se entendió? De hecho, si después quiero ver el código de esta función, voy al view source, ¿sí? Y acá está la query, donde le está recibiendo el user ID, ¿sí? Y yo le estoy dando más parámetros, que es lo que estoy aprovechando para inyectar mi código. Otra vez. Primer ejemplo, pero tal como conseguí el nombre de del motor usando el select version, también puedo usar el select database. De vuelta que hay que tener conocimientos de las sentencias SQL. En contrapartida, ahora voy a pegar esto, y lo que agregué es dos union select database para que me traiga el nombre de la base de datos, y en este caso el nombre de la base de datos es dbcorta.wa. ¿Sí? El motor de base de datos, si yo me conecto al MariaDB o al MySQL y veo las bases de datos, voy a ver que la base de datos que está usando este sitio se llama dbcorta.wa. ¿Sí? Puedo irme más allá y puedo tratar de obtener nombres de usuario. ¿Sí? Entonces, de vuelta, claro, yo ya tengo, y le estoy pasando a ustedes también para que ustedes la tengan. No es que necesito que vayan a rebuscar las sentencias de las inyecciones, no estoy buscando eso. ¿Sí? En este caso, estoy trayendo la lista de usuarios, ¿sí? Perdón, la lista de tablas, ¿sí? Dentro de dbcorta.wa, que son dos: guestbox, guestbook y users. ¿Ok? Consulta hasta ahí. Fíjense todo el código que yo le estoy introduciendo a mi query. ¿Sí? Que le paso por este campo con el comando submit. Podría inclusive, por ejemplo, pedirle los nombres de las tablas. No, los nombres, esperen un poquito. Acá tengo obtener columnas de una tabla específica. En este caso, por ejemplo, quiero de la tabla users. Yo sé que acá existe la tabla users. Esto me da como dato de que acá están guardados los usuarios de este sistema. Entonces, mediante esta inyección, ¿sí? Yo obtengo los nombres de las columnas, o también conocidos como atributos, de la tabla. ¿Cuáles son? User ID, first name, last name, user, password, avatar, last login, failed login. ¿Cómo lo hice? Le anexé esta consulta SQL, donde le dije los atributos que quería, desde qué tablas quería. ¿Sí? Particularmente estoy buscando los datos de los atributos de la tabla users. Como ya conozco la tabla user, ya sé que tiene una columna que se llama user, una contraseña y una tabla que se llama password, una columna, perdón, un atributo que se llama password. Sí, puedo intentar listar, ¿sí?, todos los usuarios en este caso. Yo ya sabía que la tabla se llama users, eso lo descubrí anteriormente, ¿sí? Y a partir de ahí listé los atributos user y password, o sea, las columnas user y password dentro de esa tabla. Y me las lista admin y su contraseña encriptada, Gordon B y su contraseña encriptada, y así sucesivamente. ¿Sí?
sé que hay un usuario admin, ¿sí? Y quiero saber su contraseña, asumiendo de que está en MD5, abrí un sitio que se llama MD5 Online, ¿sí? Copio esta contraseña, acá voy a poner es https://md5online.es, ¿sí? Sí, ya trata de descifrar un MD5. Acá explica un archivo de 128 bits que genera un hash hexadecimal de 32 caracteres, no es reversible, imposible encontrar la palabra, una amplia base de datos con el fin de aumentar al máximo las posibilidades de encontrar la palabra inicial. Y como son contraseñas débiles, y que le es muy sencillo al encontrar la contraseña. ¿Sí? En este caso encontró que la contraseña del usuario admin es password. De hecho, es la contraseña con la cual yo abro la plataforma de esta herramienta. Pero podría probar otra. Vamos a buscar la contraseña de Pablo Picasso. No sé si no hice la prueba de la realidad, de que me falle. Vamos a ver si de vuelta él puede, en su amplia base de datos, encontrar similitudes. Vamos a ver si me la trae. Let me la encontró también. No sé qué significa let me, pero no importa. ¿Alguna consulta? Let me in, quería hacer, creo. ¿Se entiende? Ok, básicamente vimos tres elementos, ¿sí? El cuarto que XSS no lo voy a mostrar, pero lo voy a publicar también, ¿sí? ¿Por qué? Porque no va a ser necesario, porque como ya les puse lo del PIA, ¿sí? Tampoco les voy a saturar demasiado, ¿sí? Entonces van a tener tres elementos de trabajo a partir de nuestra herramienta que estamos operando y de corta WA más lo de una pequeña, no pequeña, ¿sí? un trabajo sobre GDPR y también cómo el PIA tiene que ver en esta lógica. ¿Alguna consulta, algo que no se entienda? Profe, ¿los tiempos cómo serían? Puse hasta el 6. A las 11:59. Claro. Si entregan antes, se liberan antes. Hasta el 6 es más de una semana, incluyendo fin de semana. Si hay algún problema con los tiempos, por lo que sea, me avisen y ahí vamos viendo, para que no se asusten. O sea, lo que quieren rendir en primera, creo que el 6 es primera, ¿no? Sí. En el peor de los casos, podemos tirar un día más después del 6 si no están llegando, digamos, ¿no? Tampoco significa que descuiden estudio. Vemos. O sea, que me alcanza a mí para corregir el trabajo más su examen. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. ¿Alguna consulta, duda, inquietud? Y no sé si puede explicar los trabajos, más o menos. Es muy sencillo, están en el Classroom ya publicados, de hecho. Sí, es que no entendí nomás que decía colocando los saludos o cuadros de diálogos en nombres. Claro, porque ustedes básicamente tienen que abrir la herramienta y completar los inbox
con las pruebas. ¿Sí? De las pruebas tienen que poner sus nombres para asegurar que son sus trabajos. Que lograron levantar la herramienta en su máquina y hacer las pruebas. Eso es lo que quiero decir. A eso voy. Entonces tienen que hacer de alguna forma demostraciones de que es suya la máquina. Y que probaron de vuelta el circuito, que es lo que me interesa, digamos. Dale. Así mismo. Si no hay más consultas, Profe, un minimal yo trato para poder instalar esto, o no o vamos a tener que instalar PHP y eso. espérenme. Hay un documento del laboratorio de seguridad que explica lo que tienen que instalar. Dice para CentOS, pero también funciona para Rocky. Y acá están las cosas que deben instalar. ¿Sí? No es nada complicado. ¿Sí? Yo voy a publicar ya. Un ratito, así ya terminamos con esto publicado. Ya. Profe, como soluciones, ¿verdad? Las correcciones a los problemas, debemos basarnos en algo en específico o cualquier cosa que solucione. Eso nomás me quedó pendiente. No, busquen ustedes cómo resolver o cómo atacar y agreguen la bibliografía claramente. La sin bibliografía para mí no existe. ¿De dónde sacaron? ¿Qué encontraron? Y cómo atacar los problemas. ¿Ok? Si hay consultas, voy a llamar la lista. Profe, ¿puedo subir otra vez el del año pasado o tengo que hacer de nuevo? Me tienes que agregar el nuevo tópico. No te olvides. ¿Cómo? El del PIA y el de GDPR. La consulta, la pregunta. Sí. Eso sí, pero el laboratorio en sí. Está bien, te lo voy a aceptar. Dale, gracias. Ok. No. Él hizo el año pasado también ya esto. Si lo tiene resuelto, se lo acepto. Llamo a la lista. Apodaca. Bueno, hoy muchos rendían. Presente, profe. Hoy muchos rendían, ¿sí? Yo lo sé. Dejamos todos presentes y se me van todos tranquilos. ¿Ok? Cuídense. Buen estudio para los que rinden el miércoles. Y nos vemos, gente. Gracias, profe. Dale, profe. Gracias, profe. Chao, chao. Vamos.